Aquí está Ramón Tejadolín, como les dijimos, para continuar esta conversación de siempre. Desde luego, tocayo, vamos a recibir al Café Santo Domingo, a Kenia, que ya se integró. Este lunes vino y hizo su aparición regia. Sí, hacía días que no veía a Kenia con el café. Y aquí está el Café Santo Domingo, que es... gracias, compañera Kenia, este impulso que nos da el Café Santo Domingo aquí todos los días para seguir en la batalla. Mire, un anuncio interesante que se hizo la semana pasada, creo que fue, ¿no? Nos dejó medio con el moño hecho. A mí me dejó medio con el moño hecho, porque ya yo había hecho mis expectativas sobre Domingo Sabio, pero entonces lo que nos dice el ingeniero Siri Delón es que ahí no se puede construir los estudios, y estábamos en la fase de estudio, ¿no? Estábamos en la fase de estudio de lo que va a pasar en Domingo Sabio, y bueno, ya lo que acaban de decir los técnicos es que ahí no se puede construir viviendas, tal cual hubiese sido el propósito, la idea del presidente Medina, de que una parte se hiciera la construcción esta de vivienda, pero es que ahí no se puede, no hay condiciones, según nos explicaba el ingeniero Osiris Delón. Usted, que más o menos está informado sobre esas cuestiones, ¿no? Díganos qué es lo que va a pasar un poco con Domingo Sabio, ¿no? Mira, lo primero es que, como tú te darás cuenta, a mí es difícil dejarme con el moño hecho. No, es muy difícil. Muy difícil. Así que... usted no se deja. No hay forma. Mira, en Domingo Sabio lo que ocurre es lo siguiente. Recuérdate que es una intervención en un espacio bastante grande donde habitan unas 40.000 personas. De quizá la zona más marginal de Santo Domingo y el distrito, sobre todo la parte más cercana al río Sama, que se ubica también entre la Ciénaga y los Guandules. Entonces, cuando se habló de intervenir el barrio, se habló de diversas modalidades de intervención, que iban desde la ayuda que podía dar el gobierno para arreglar determinadas viviendas, junto con los mismos moradores, del mejoramiento de los equipamientos colectivos. Estoy hablando de salud, hospitales, o clínica, o centro diagnóstico, lo que se puede hacer ahí, escuelas, instalaciones deportivas, etcétera. Es decir, lo que se había prometido en esencia en el barrio, el proyecto queda intacto. Ahí nadie ha dicho que no va el proyecto del nuevo Domingo Sabio. O sea, el proyecto va. El nuevo Domingo Sabio va. En este sentido de tener un barrio, uno de los más marginales de Santo Domingo, cada vez más mejorado en cuanto a lo físico, pero también acuérdate que todo este proceso incluye una serie de contacto con la gente, de involucramiento de los sectores más comprometidos, de los dirigentes comunitarios, y un sentido de crear un sentido de pertenencia y comunidad en el barrio. Todo eso en el barrio nadie ha dicho que no va, nadie ha dicho. Lo que ha ocurrido es lo siguiente: hay una franja muy cercana al río que va a ser necesario desalojar. No se hizo la promesa, pero se pudo haber contemplado si en algún momento el barrio disponía de algún tipo de terreno en donde se pueda construir para esa gente. Lo que ha dicho después de más de un año trabajando en el barrio, conociendo después de muchísimas reuniones y estudios geológicos, es que la franja en que no se puede construir es más grande de lo que se había pensado. O sea, no es solamente la orilla que no se puede construir, es metros hacia arriba que tampoco se puede construir por los farallones. Esto se debe, sobre todo, en algún sentido, a lo que llaman el cambio climático, y sobre todo lo que hay que tener la experiencia de lo que pasó en naciones y islas hermanas del Caribe el año pasado, 2017, en la temporada ciclónica, que fueron arrasados. Entonces, el tema es que los estudios dicen que
no habría, si se construye en ese tramo en específico. Pero el proyecto no abandona a nadie. El proyecto, obviamente, que luego de tasar las casas, de comprobar que la gente vive ahí, que tiene ya un censo bien establecido, el proyecto va a remunerar a las personas para que que tienen su mejora, para que ellas puedan ubicarse cerca del barrio. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay algo que la gente a veces no entiende, este aspecto. Algunos piensan que es posible, bueno, ¿por qué no le construyen a la gente de la Ciénega alguna casa en otros lugares o algún complejo de apartamentos? Qué sé yo, mudarlo puede ser fuera de Santo Domingo o en una zona Villamella, como alguien pueda decir. El problema de esto es que toda esa zona está enclavada en un circuito que lo conecta, por ejemplo, de la calle El Conde, de la Duarte, de la Mella, toda la zona de la París. Es decir, toda la gente que vive ahí brinda servicio a esos barrios que están aledaños. Mudarlo ahí es desarraigarlo. Mudarlo en otro lugar es simple y llanamente quitarlo de su hábitat natural, y eso puede provocar que algunas personas que precisamente tienen todas sus actividades económicas, sociales, comunitarias y hasta políticas, pues sean desarraigadas. Entonces el proyecto no busca eso. De ahí que lo que se ha dicho es simple y llanamente, el proyecto va, la mayor parte del proyecto se va a continuar haciendo, pero esta franja no se puede construir. Así que ayúdenos, digámoslo así, con eso. Nosotros le vamos a pagar y ustedes se mudan así donde ustedes deseen. De todas maneras, nada está escrito en un libro de acero, hecho así con un soplete. Las cosas, pues negociando, se pueden cambiar. Y obviamente creo que en algunos sectores de la prensa dominicana y alguna gente ha tergiversado lo dicho por la empresa Urbe, que es la que se encarga de esto, la institución, o digamos no lo ha entendido o lo ha comprendido de manera incorrecta. El proceso de negociación sigue con la gente. Lo que se ha dicho es, miren, mientras tanto, vamos a estar claros, aquí no se puede construir, no disponemos de tierra para hacer construcciones, estamos dispuestos a pagarle muy bien su mejora según lo establecido, y porque ahí se va a hacer un parque ecológico, como se hizo la Barquita, sí, se desaloja, claro. Y se tiene que evitar que venga nueva gente en ese lugar. Pero mientras tanto, se sigue conversando. Y Urbe está dispuesta a conversar con los moradores a ver cuál sería la modalidad final. No es que se ha dicho la última palabra. Pero la avenida va. Sí, la avenida va. Lo que no va es construcción de vivienda. Lo que no va es algo que tampoco fue que se prometió propiamente dicho. Es decir, siempre se dijo, todo esto está sujeto a estudios. Claro. Estudios que, fíjate, tienen más de un año. Que determinen científicamente qué es lo que hay. Estamos hablando de una institución que tiene trabajando más de un año. Sí, el anuncio se hizo el 27 de febrero pasado, pero desde antes de eso ya se venía teniendo algunos estudios y haciendo algunas actividades dentro del Domingo Sabio, de lo que será el nuevo Domingo Sabio. Nuevo Domingo Sabio va. Toda la idea de que ese barrio se transforme en un barrio modelo, en donde la gente se sienta cómodamente viviendo ahí, en donde pueda desarrollar la gente sus capacidades al máximo, ese proyecto no ha sido desestimado. El proyecto va. Simple y llanamente hay una situación en la cual no se puede construir en una parte importante de ese proyecto, y por lo tanto Urbe está proponiendo una solución frente a las personas que viven en la zona vulnerable, y que lo que menos quiere el gobierno y cualquier persona sensible es que gente que ante cualquier llovizna, ante cualquier huracán, pues pongan en riesgo sus vidas y sus bienes. Es sencillamente ese el aspecto. Pero el proyecto va.
Con todas sus calles, como se había visto, como con se sus había rutas de mayor... guagua que van a conectar el sector con la capital, con el centro de la ciudad. Exactamente, como se había planificado escuelas. En más de un 70%. Exacto, sus escuelas, su destacamento de policía, su todo. Es decir, el proyecto va. Lo que hay es que se ha variado hay una situación fruto, claro, de una franja más amplia de lo que se había establecido en estudios previos, porque hay otra gente que dice, no, pero ¿por qué no hicieron los estudios? Bueno, los estudios envejecen también, y el cambio climático es una realidad. Estudios previos decían que solamente era una parte la vulnerable al cambio climático, a los vaivenes de las lluvias y los vientos de la temporada ciclónica, pero en las últimas investigaciones se ha visto que esta zona es más amplia y lo menos que se quiere es poner en riesgo a la gente, porque demagógicamente tú podrías hacerla y quizá en 5 o 10 años no pase nada, pero en 15. Ya tenemos experiencia no solo con los huracanes, tenemos experiencia también con los terremotos, porque esa es zona de aluvión. Esos son terrenos totalmente inestables que los ha ido formando el río, que los ha ido arrastrando por ahí en miles y miles y miles de años. Hay gente que su patio trasero es el río. Es el río, sí. Hay gente que tan irresponsable que fue a colocarse ahí, en una cosa que no es de nadie, porque además hay que dejar claro eso. Son terrenos que no son propiedad de nadie, son del río. Esa es la parte de la... Son del río. Sí, esa es la parte más cercana. Claro. Pero que hay una parte más para arriba que tienen propietarios. Bueno, y eso y esa también es vulnerable. Eso es lo que ha ocurrido precisamente. Que también eso es vulnerable. Sí, también es vulnerable y no se recomienda construir ahí. Exacto. Ese es el asunto, que la franja vulnerable en donde no se deberían construir viviendas es más grande de lo que otros estudios previos habían dicho. Claro. Y no se construye sobre lodo. No se construye sobre lodo. La realidad es esta. Ni se construye un edificio sobre un terreno que, si bien ahora mismo no se inunda, las proyecciones son que en 10, quizá menos, se inunde. Entonces tú no le vas a hacer una casa a una gente para que no le dure 10 años siquiera. No, ni a crear un problema al Estado, porque el Estado va a tener que enfrentar el problema después también, es al Estado. Claro. Es decir, es a la gente, al pueblo dominicano, al presupuesto dominicano. Sí, no, es una situación que se le está buscando la vuelta siempre para que vaya en bien del barrio y en armonía a cómo ha sido definido ese proyecto. Exacto. O sea, importantísimo, porque además hay que destacar la importancia de un proyecto como este. Claro. De asentamiento de la vida de ¿cuántos miles de personas? 40.000. De 40.000. Más de 40.000. Más de 40.000. Estamos hablando de 10.000 familias. Así, grosso modo, si contáramos 4 miembros por familia. Exactamente. Estamos hablando de 10.000 familias que son impactadas por este proyecto, indudablemente. El proyecto va. Domingo Savio va. Además, porque, dígalo usted, es una necesidad. Claro. Nosotros tenemos que seguir adesentando el río Tama. Y es algo que venían pidiendo la gente desde los años 70, 80. Yo era un niño, como hace mucho tiempo hacia atrás, mucho de eso. Y me contaban que ahí habían grupos que trabajaban, sobre todo Jorge Cera, los jesuitas, etcétera, en establecer proyectos muy similares a lo que se está haciendo desde Urbe, claro, desde la institución que está interviniendo el barrio. Y bueno, por lo positivo es decir que la idea de que Domingo Savio sea un nuevo Domingo Savio, con mejores instalaciones, con capacidad educativa mejor, con capacidad de salud mejor, y que construya ahí, que se haga ciudadanía y gente más integrada al circuito económico y social de toda la ciudad, ese proyecto no se ha abandonado. No. Y ahora más con el teleférico que deberá entrar. Sí, porque todo eso está conectado con la nueva Barquita, con toda la zona de lo que ahí se pretende hacer. El teleférico comienza a conectar precisamente el barrio con todo el circuito de la ciudad completo. Exacto. Hay una dignificación de la vida de
de toda esa gente de por ahí. Ese es el plan. Y así, pues, uno lo espera, porque además yo soy un fanático del río Osama y del río Isabel. Yo soy un fanático de la necesidad de que nosotros adecentemos todo eso. Además hay un compromiso del presidente con eso. Sí, sí, hay un compromiso que él lo dijo el 27 de febrero del 2000. Y además queda muy claro con la vieja barquita, lo que pasó con la vieja barquita. Es un proyecto de adecentamiento de toda esa ribera del río Osama y del río Isabela. Sí, aunque siempre se dijo que este era un proyecto distinto. Es decir, no podemos comparar la vieja barquita, que eran 1000 y pico de familias, y se construyó todo un nuevo barrio al frente, con Domingo Sabio, que estamos hablando de 40.000 y pico, y que además de eso, esas familias ya tienen raíces ahí, y las viviendas no necesariamente están en el estado, ni son todas en zonas vulnerables, como la barquita. Así que los proyectos, no hay que crear la expectativa de que se va a hacer un nuevo barrio, eso no se puede para esa cantidad de gente, es hacer más habitable, y más mejor, más digamos, más satisfactorio para la gente el barrio en el que se vive directamente. Ese proyecto de adesentamiento de todo ese entorno, a mí me parece que se relaciona mucho con otro proyecto interesante del cual se ha estado hablando en estos días, que es el de República Dominicana Limpia. Sí, República Dominicana Limpia. Me parece importante. Sí, sí. Que hay en el presupuesto ya 1.500 millones de pesos para los próximos 3 años, y para este año creo que hay ya unos 318 millones que van en equipo para los ayuntamientos, porque la verdad es que si queremos 10 millones de turistas necesitamos un país limpio. Correcto. Algo hay que hacer con la basura esta, y algo hay que hacer con la gente para que la gente entienda que la basura tiene que ir a donde tiene que ir, y todos los negocios que pueden hacer eso con la basura. Claro. O sea, me parece que hay una relación también entre todas estas políticas. Bueno, el República Dominicana Limpia, cuyo liderazgo descansa sobre todo en la Dirección General de Programas Especiales, la DGP, pero en coordinación con los diversos ayuntamientos, porque son los responsables de recoger la basura. Bueno, ya tú lo has dicho, la cantidad de dinero que tiene disponible, y de qué se trata. Se trata, bueno, en primer lugar, de que la gente aprenda a diferenciar los tipos de basura, y que además de eso lo coloque en lugares diferentes, por aquello del reciclaje. Y el reciclaje de la basura implica recursos económicos, porque el reciclaje también genera beneficios. Inclusive con esta basura, un elemento que se está tratando de hacer, hay una parte de la basura que tú la puedes convertir como unos bloques, brickles dicen, ¿no? Unos bloques fuertes que sirven como biocombustible. Entonces esa basura todavía hay que ajustar algunas cosas, pero los planes son de que esa basura pueda servir como parte del combustible de Punta Catalina, es decir, una basura que podría ser una energía relativamente más limpia como el briquet, pero además de eso mucho más barata, que posiblemente se pueda usar el 10% o el 5% de esta basura que se recoge y se compacta y se usa como combustible. Es decir, como tú ves, República Dominicana Limpia no es solamente recoger basura, es también a darle un uso, disponer de un uso más eficiente de la basura. Y claro, se involucran diversos ayuntamientos. En un primer, hoy mismo se hicieron algunos anuncios al respecto en la prensa nacional. Sí, claro. Por eso lo traigo a colación a propósito de Domingo Sabio, porque se trata de eso, de adecentar espacios, pero adecentar todo el espacio nacional. O sea, nosotros dañamos todos los ríos, señores, nosotros dañamos todas las cañadas. Nosotros hemos digamos hecho un desastre, nosotros, no... los ciudadanos, porque aquí vamos todos. Digamos el ser humano, sí. Bueno, no es solamente así, para que no se crea que hay una condición particular dominicana. Pero todos somos responsables. Pero cada vez más la humanidad, como ser humano, tiene que tomar conciencia de que le está haciendo cierto daño
al ambiente. Bien. Y que definitivamente hay forma de vivir más amigablemente con el ambiente, de vivir bien. Que tenemos de que tener, vivir, que ser amigables. Sí, sí, porque estamos obligados. De lo contrario vamos a terminar en un mundo. Bueno, aquí hablamos ya del cambio climático, lo que puede significar inundaciones. Y sí, no, viviendo en una pesadilla de esa utópica de las películas. Y yo creo que aquí hay que ir pensando ya en algo que están haciendo en Estados Unidos, algunos estados, y en Europa también. Es decir, aquí tiene que dársele Lamentablemente nos salimos de la cosa y entramos en la especulación, pero yo creo que sí, que aquí hay que darle término al plástico, a la funda plástica, y enseñarle a la gente. Y parte importante de este programa es precisamente educar a la gente en el uso de ciertos recursos. Y en cómo disponer del desecho. O sea, ya después que el plástico y lo usaste, no lo tiene, tiene que ponerlo en un lugar diferente a otro producto que son que tú lo puedes usar como abono, que puedes convertirlo en energía, etcétera. El plástico no tiene esta característica. Es bueno hay un material plástico que según me explicaban a mí, que es un derivado del petróleo, dicho sea el PVC. El FOAM. El foam ese, me explicaba la gente le dice, popularmente le decía en una época, hielo seco. Hielo seco, sí, le decían, exacto. Ese llamado hielo seco, esa espuma, que es lo que quiere decir foam en inglés, eso es como espuma, ¿no? Óigame, eso es lo más contaminante que hay en la bolita del mundo, eso no se sabe qué hacer con eso. Según me explicaban a mí, un ingeniero químico, que tarda sabe de muchísimo eso no se degrada, eso no hay manera de hacer nada con eso, decía. Porque el otro plástico sí, el plástico de la botella, el plástico del PVC, etcétera, eso sí hay manera de reciclarlo, de reusarlo, etcétera, pero eso no. Y hay que ver cómo nosotros estamos llenando nuestros ríos de ese de ese foam, porque toda la comida que servimos en esa cosa va a dar a los ríos y va a dar a todas partes. Nosotros tenemos que darnos metas con esas cosas, y ojalá que República Dominicana Limpia pueda hacer algo con eso. Bueno, obviamente cualquier proyecto de esa naturaleza, sin un nivel de integración y de conciencia de la ciudadanía, no es factible. En este caso, las autoridades, desde la Dirección General de Programas Especiales, los ayuntamientos, pueden poner su parte, te pueden poner los zafacones diferentes, los 3 tipos de zafacones para que tú pongas cada cosa en su lugar, pero si no hay una conciencia de la ciudadanía, no solamente de saber separar la basura y ponerla cada cosa en su lugar, sino también de cambiar un poco el estilo de vida y usar menos productos contaminantes. Exacto. Es decir, tratar de usar lo menos posible, por ejemplo, esos productos de foam, como tú dices, y cambiar algunos estilos de vida. Hay un aspecto importante de ese programa de República Dominicana Limpia, que es la integración de los ayuntamientos. Los ayuntamientos del país a esto, porque si algo ha quedado claro en los últimos años, en las últimas décadas, es que tenemos problemas con las administraciones municipales. Tenemos problemas porque han sido desbordadas por la producción de basura. Nosotros es que también tenemos que entender que es lo que está pasando aquí. En 50 años de crecimiento económico, 50 años usted produciendo clase media, 50 años, por más que se quiera, produciendo clase media que consume cada vez más. Y duplicando la población. Multiplicando la población, y entonces es mayor presión sobre los recursos, pero con los mismos niveles de educación. Por eso la importancia de la jornada escolar tan extendida, porque ahí yo creo que también estaremos construyendo el país que nosotros necesitamos construir. Y se puede dar algunos, digamos, no quiero decir cursos, pero sí integrar dentro del currículo y desde niños este nivel de conciencia con el medio ambiente. Que puede ser de crear esa conciencia. Porque hay que ver cómo se paran aquí los taxistas donde quiera y te dejan un basurero. Yo le digo por mi calle donde yo vivo. Ahí se paran ellos y hay que ver aquello. Hay que verlo. Donde quiera te dejan la funda con
los recipientes de la comida y te la dejan tirada ahí, y desde luego tú entenderás que una parada de taxistas, casi siempre hecha de manera que ilegal, están ahí permanentemente, pues están construyendo un basurero en plena calle. Aquello es una cosa realmente impresionante. Problema de conciencia, como tú dices. Sí, sí. Y quizás, bueno, podemos ir trabajando esa conciencia ciudadana desde ya la revolución educativa, desde las jornadas escolares tan extendidas, y sobre todo a partir de programas como este de República Dominicana. Bueno, mira, y a propósito de eso, hay un elemento interesante que tiene la Dirección General de Programas Especiales. A propósito de que se celebró el Día Mundial sin analfabetismo. No, el Día Nacional. El Día Nacional, el Día de la mundial, el 13. De la alfabetización. Fue el 13, sábado 13. Claro que ¿Seguro sí. que era más nacional? Es el nacional. Ah, pues yo el soy internacional es yo en pensé otro que era momento. del mundo. Lo que pasa bueno. es que usted es internacional. No, por eso yo lo sabemos. pensé. Pero este es el nacional. Y fíjate, ese es otro proyecto también que funciona en ese mismo sentido, de la idea de reducir el analfabetismo, de tener un país sin analfabetismo. De hecho, ya hay más de 680.000 personas prácticamente que han sido alfabetizadas, y unas 773.000 personas inscritas. Es decir, que hay en los núcleos, que hay un grupo ya que se... es importante decirle a la gente que se ha pasado del 14%, 14.5% de analfabetismo en el 2012 a un 7.5% a nivel nacional. Pero ya hay algunos, 9 por lo menos, municipios que se pueden llamar libres de analfabetismo. La UNESCO, para que un municipio o un país sea llamado libre de analfabetismo, tendría que tener alrededor de menos del 5% de personas analfabetas, que es lo que se estila en los organismos internacionales. Menos del 5%. Menos del 5%, que se ha logrado en 9 municipios sí, ya, que han sido declarados totalmente libres de analfabetismo. Sí. Pero lo que quería señalar es, ya que pasó ese Día Nacional del Analfabetismo, es que las personas que faltan en República Dominicana por captar, y ahí se le pide la ayuda a toda la alrededor población, de 200.000 todavía, a todos los que nos están mirando, las personas que faltan son las más difíciles de captar. Sí. ¿Por qué son las más difíciles? Porque son las que más se resisten precisamente a admitir que tienen la dificultad en la lectoescritura, y a veces no lo admiten porque les da vergüenza, etcétera, etcétera. En ese sentido se les pide la ayuda, pero encarecidamente, a todo el mundo que sepa de alguien, una persona que no sabe leer ni escribir, porque se comunique con la Dirección General de Programas Especiales, o con núcleos, que en la mayoría de los sectores hay núcleos que están impartiendo docencia a esto. Se han establecido una serie de mecanismos de incentivo a los profesores, primero a los estudiantes de pedagogía, que sean ellos los que impartan la docencia, los que capaciten a la gente, y además esos incentivos dependen de si logran que se mantenga durante todo el programa la persona que inicie el programa. Además se están buscando a la gente que han desertado. Pero lo importante es también que sepan las personas que tienen estas dificultades de lectoescritura, que no es un programa que solamente enseña a leer, es un programa que enseña a leer y a escribir, y que entonces fruto de eso también continúa en la capacitación a través del Infotec, de las escuelas vocacionales. Es decir, es un programa integral que busca no solamente que tú aprendas a leer y escribir, sino que te integres a la sociedad. E incluso aquellos que por edad, porque a veces hay personas que son muy mayores y dicen, no, ya yo aprendí a leer y escribir y yo soy zapatero y estoy bien así. Pero aquellos que digan, bueno, yo aprendí a leer y escribir, pero yo quiero seguir estudiando, quiero ir al bachillerato, se le dan todas las posibilidades, tiene toda la posibilidad de continuar sus estudios. Hay muchos modelos ahí, muchos paradigmas.
en ese plan nacional de alfabetización, que podríamos mencionar aquí, personas que son modelos. Sí, Pero hay una que particularmente me llamó mucho la atención ayer, en la inauguración de la escuela en Boca Chica, la escuela Doña Dedé Mirabal, tiene el nombre de Doña Dedé Mirabal. Y esa es una señora que tiene 63 años. Ella se alfabetizó en el Plan Nacional Quiqueya Aprende Contigo y ya está en bachillerato. Bueno, pues, ahí está un buen ejemplo. Y yo quisiera que termináramos esta conversación con ese testimonio. Ella está con su bisnieto, creo. Sí, y él también dice que esa es una escuela muy bacana, por cierto. Entonces, porque ese es un caso para mí excepcional, además admirable, de lo que puede hacerse con la escuela, el Plan Nacional de Alfabetización, que ella aprende contigo. Con este testimonio yo voy a terminar esta conversación con Ramón Tejada Holguín. Yo quiero el testimonio de la señora con su bisnieto para que usted vea, porque ella lo dice: yo me alfabeticé en Quiqueya Aprende Contigo y ya estoy en cuarto de bachillerato, para que usted vea de que va rápido la gente. Oye, pero es que si va rápido. Adelante, vámonos a despedir con este testimonio, y ya usted sabe, quédese ahí para que además continúe aquí con Economía al Día con Lucas Vicen y con Cita Cultural, como siempre. No se mueva de ahí.